¿Se ve bien Sí, ahí? doctor, sí se ve. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Ok, sale. Entonces, esta clase... Ay, perdón, ya se las quité. Las voy a volver a poner. Acá está. Esta clase es CBC hemorrágico, entonces. Ok. Acuérdense que habíamos definido al evento vascular cerebral pues como un síndrome clínico en donde el paciente va a tener un deterioro neurológico súbito. Y dijimos que puede ser por dos causas, que puede ser por falta de flujo sanguíneo, que es cuando le llamamos CBC isquémico, o por un sangrado. El sangrado dentro del cráneo lo podemos clasificar a grandes rasgos en dos tipos. En el sangrado que es intraaxial, que quiere decir que es el sangrado que va a ocurrir en el parénquima cerebral, o puede haber también sangrado extraaxial, como dice aquí en la presentación, es el sangrado que se presenta en el espacio subaracnoideo, o sea, en el espacio que normalmente contiene líquido cefalorraquídeo y que es el que rodea o envuelve a todo el cerebro. Entonces, esta distinción es muy importante porque dependiendo del tipo de sangrado que tengamos, si es parenquimatoso o si es extraaxial, pues vamos a pensar en diferentes causas que pueden haber originado este sangrado. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen, un dibujo, en donde se demuestran los diferentes tipos de sangrado que comentamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una hemorragia parenquimatosa en la región de los ganglios basales. ¿Se acuerdan que la clase pasada les había comentado de los ganglios basales y les había dicho que hay unas arterias delgaditas que son las que los nutren? ¿Y se acuerdan de dónde o de qué arterias se originaban esas pequeñas arterias? ¿De cuál de las arterias cerebrales? Era la medial. La cerebral media. ¿Ok? Media. Muy bien. Media. Pues acuérdense que la cerebral media vimos que era pues, prácticamente la arteria más importante del cráneo, porque es la que irriga la mayor parte de los hemisferios cerebrales, pero que también de su porción proximal salen esas ramitas pequeñas que se llaman las ramas lentículo-estriadas y que son las que irrigan los ganglios basales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el esquema una hemorragia a nivel de los ganglios basales y esto tiene que ver con las arterias lentículo-estriadas, que ahorita lo vamos a ver. Pero podemos tener también otro tipo de sangrados parenquimatosos en otros territorios, como aquí, miren, hay una hemorragia, digamos, cerca del lóbulo occipital. Y también tenemos aquí representado en rojito, entre los surcos del cerebro, la hemorragia subaracnoidea, que va a ser un tipo de hemorragia extraaxial. Okay. Aquí vienen también las principales causas de estos tipos de sangrados, pero ahorita vamos a ver poco a poco cada uno de estos. Entonces vamos a empezar con las hemorragias parenquimatosas. Entonces las hemorragias en el parénquima cerebral van a representar más o menos el 15% del total de las hemorragias intracraneales. Y estos pacientes generalmente tienen una alta morbilidad y mortalidad, más elevada que los pacientes que tienen un EBC de tipo isquémico. Aquí generalmente los pacientes sí están más malitos y más graves cuando hay un evento vascular, pero de tipo hemorrágico. La mortalidad, dependiendo pues, de la magnitud del sangrado, puede ser muy elevada, hasta del 30% en las primeras 48 horas. Y la mayoría de estos pacientes, si sobreviven al evento hemorrágico, pueden terminar con secuelas neurológicas, o sea que no se terminan de recuperar al 100% neurológicamente, ¿no? Quedan con alguna limitación dependiendo de la zona en donde haya sido la hemorragia. Y pues son pacientes que pueden tener un deterioro neurológico rápido y pueden agravarse, ¿no? En pocas horas. Entonces aquí nos va a ser muy útil dividir a nuestros pacientes por edades, porque las patologías se presentan así más frecuentes. Hay diferentes patologías que afectan a los diferentes grupos de edades, ¿okay? Que provocan sangrados parenquimatosos. Acuérdense que estamos ahorita en sangrado parenquimatoso. Entonces, los pacientes más chiquitos que podemos ver con hemorragia cerebral son los recién nacidos, especialmente los recién nacidos prematuros, ¿ok? O sea, los que no nacieron a término, sino que nacieron
antes de las 34 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros en el cerebro una estructura embriológica que se llama la matriz germinal. Aquí está. Y la matriz germinal durante el desarrollo se encarga de producir células que de ahí van a migrar hacia la periferia para formar el resto del cerebro. Entonces hagan de cuenta que es una zona o un área embriológica que está muy vascularizada porque ahí se desarrollan muchas células y de ahí las células van migrando hacia la periferia. Y cuando nacemos, esa matriz germinal pues ya se encuentra desaparecido, se desaparece, digamos. Pero si los bebitos nacen prematuros y esa matriz germinal todavía está muy vascularizada y muy activa, con el parto puede haber un riesgo de sangrado parenquimatoso en el sitio en donde está la matriz germinal. ¿Ok? Entonces, de aquí lo que tienen que acordarse es que en recién nacidos la principal causa de hemorragia cerebral cuando los bebitos son prematuros es la hemorragia de la matriz germinal. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí entendimos más o menos esto? ¿Ya se durmieron? Sí, ¿Todo bien? Ok, sale. Después de ahí vamos a pasar a los pacientes que ya son más grandecitos, que pueden ser niños o adultos jóvenes. Y aquí la causa más frecuente de sangrado parenquimatoso, obviamente no traumático, son las malformaciones vasculares. Estas también pues son de origen congénito, son de nacimiento, pero muchas veces no se presentan clínicamente y no se detectan hasta que esa malformación sangra y entonces sí el paciente tiene síntomas, ¿no? Hay muchos tipos de malformaciones vasculares. Algunas de las más frecuentes son las malformaciones arteriovenosas, ¿ok? En donde las arterias y las venas no se forman adecuadamente, no existen como capilares entre sí y van a estar conectadas directamente. Entonces eso va a hacer que haya un flujo alto y constante de las arterias cerebrales hacia las venas. Y esas venas pues se van a dilatar y van a tener mayor riesgo de romperse y de sangrar. Entonces, en adultos jóvenes que tienen hemorragia cerebral, las malformaciones vasculares es una de las primeras causas y siempre tenemos que pensarlo. A ver, y en adultos, ahora sí, adultos mayores, ¿cuál creen que puede ser una causa frecuente de hemorragia cerebral que no sea por traumatismo? ¿De qué se enferman los adultos mayores? ¿Qué enfermedades crónicas? ¿Por hipertensión? Ok, muy bien. Entonces, la hipertensión es una de las principales causas de hemorragia cerebral, sobre todo a nivel de los ganglios basales, en adultos mayores. Y otra causa pueden ser los tumores. No es tan frecuente que un tumor debute o se detecte porque provocó un sangrado, pero a veces sí llega a pasar, ¿no? De que los tumores, al ser altamente vascularizados también, porque pues están en desarrollo y las células están dividiendo, multiplicando constantemente, y pues están haciendo neoformación, están haciendo vasitos nuevos. Entonces todo eso incrementa el riesgo de que alguno de esos vasos sangre y pues que sea secundario a un tumor cerebral. Aquí está. Entonces en adultos, principales causas, hipertensión y neoplasias. Por mucho la hipertensión es una causa mucho más frecuente que las neoplasias de sangrado parenquimatoso. Okay. Esta es una imagen de la zona anatómica en donde está la matriz germinal. Miren, aquí en la imagen que es aquí de colores, vemos varias cosas marcadas. En azul, estamos viendo aquí los ventrículos laterales. ¿Se acuerdan de los ventrículos laterales? Ya los habíamos visto por ahí en algún estudio, pero ¿se acuerdan que les dije que esos son pues estructuras que tienen líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y pegadito a esos ventrículos laterales va a estar la matriz germinal, aquí dibujada en amarillito, ¿ok? Entonces, ahí es en donde vamos a ir a buscar hemorragia cuando tenemos un paciente prematuro que tiene a lo mejor algún dato neurológico de que pueda haber ahí un sangrado. De hecho, aquí está dibujado como en rojito, ¿no? En rojito aquí como un pequeño sangrado que se originó aquí de la matriz germinal
y que se extendió hacia el ventrículo lateral izquierdo. ¿Qué estudio de imagen creen que es el que vemos aquí? ¿Qué método de imagen es? Es un ultrasonido, ¿no? Muy bien. Es un ultrasonido. Este se llama un ultrasonido transfontanelar. Porque acuérdense que los bebitos recién nacidos tienen como una fontanela, o sea, un agujerito, pues, en el cráneo. Y nosotros podemos utilizar esa ventanita para poner ahí nuestro transductor y tomar imágenes del cerebro utilizando la fontanela como una ventanita. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un ultrasonido transfontanelar. Es un plano coronal, así muy parecido a la imagen en colorcitos que ven aquí a su lado izquierdo. Y lo que está marcado aquí, que dice A y B y que tiene unas flechitas, son los ventrículos laterales. Es la amplitud de los ventrículos laterales. Y pegadito aquí al ventrículo lateral izquierdo, no sé si alcanzan a ver que hay una zona brillante o blanca. Decimos en ultrasonido que es una zona ecogénica, que del lado derecho no está. Y esto pues corresponde con un pequeño sangrado ahí de la matriz germinal, simplemente pues porque el paciente fue prematuro, porque está en la topografía de ese sangrado y porque pues es la causa más frecuente de sangrado, ¿no? Entonces así es como se vería y como se diagnosticaría por imagen una hemorragia de la matriz germinal, obviamente pensando en bebés prematuros, ¿no? Doctor, Sí, ¿en dónde está la hemorragia? mira, ¿sí ves la flechita aquí que se está moviendo? No, no se ve el cursor. ¿No se ve el cursor? A No. ver, déjame ver si puedo marcar aquí. Ay, me fui para atrás. Yo pensé que el cursor sí se estaba viendo y les estaba señalando cosas. A ver, déjame ver. No sé cómo le hago para para que se vea el cursor, pero... Es el que está es el parche blanco que está a la izquierda de la B. Ajá, sí, abajito, pegadito de donde dice B, Ujú. ahí hay un parche blanco. Ah, ok, ya. Es ese de ahí. Pero déjame ver cómo le puedo hacer como para... A lo mejor compartiendo toda la pantalla. Porque sí quisiera que pudieran ver mi sharing is paused. No, sí quisiera que pudieran ver mi cursor, pero no sé por qué no se puede. Bueno, vamos a seguir. Creo que aquí hay uno para hacer anotación. Automatic, pen color, pen. A ver, ¿ahí sí ven lo que marqué? Sí, ahí sí se ve. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues así les voy a marcar con esta plumita. Ok, aquí miren, en amarillo, bueno, está muy delgadito la pluma, pero ahí en amarillo es en donde está la matriz germinal pegadito a los ventrículos laterales. Ok, sale. Pasamos otra vez a los adultos jóvenes. ¿Se acuerdan que les dije que hay varios tipos de malformaciones vasculares? Algunas se llaman así, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, anomalías venosas del desarrollo o cavernomas. Todos esos son diferentes tipos de malformaciones vasculares. Pero lo que estamos viendo aquí en la imagen es una imagen típica de una malformación arteriovenosa. Y lo que tenemos es un nido vascular, que es toda esta marañita de vasos, perdón, toda esta marañita de vasos que se ve aquí. Y tenemos una dilatación de las venas que drenan esa malformación. Entonces aquí hay una conexión anormal o una conexión directa entre las arterias. Todas estas arterias que están en rojo están conectadas directamente con las venas y se hace esta marañita con dilatación de los vasos y pues esa sangre se tiene que regresar, aunque sea sangre oxigenada porque no ha pasado en sí por los tejidos, se tiene que regresar al sistema venoso y eso hace que se dilaten las venas que drenan esa malformación, pues porque simplemente vienen con una presión alta del sistema arterial, ¿no? Entonces, bueno, así es como se ve una malformación arteriovenosa en un dibujito. Y así es como lo veríamos en una tomografía. Okay. Entonces, fíjense bien.
En esta imagen, de este lado, de su lado izquierdo, está una tomografía simple. Y del lado derecho está una imagen de la misma tomografía, pero con medio de contraste. Lo que vemos aquí, se los voy a poner aquí, marcado aquí como que se ve más blanco, es hemorragia, es sangrado. Y ese sangrado incluso se está extendiendo aquí hacia el sistema ventricular. Todo esto blanco no debería de haber. Aquí hay sangrado también en la región posterior del ventrículo lateral derecho. Pero cuando nosotros inyectamos el medio de contraste, entonces ya logramos saber aquí toda la marañita de vasos que corresponden con la malformación, con el nido vascular. Todos esos vasitos están dilatados y están blancos porque están pintando con el medio de contraste. Y más acá está una de las venas de drenaje de esa malformación. Son venas corticales, pero vean qué grueso está el calibre aquí de este vaso. Esto no debe de ser así de grueso. Entonces, eso es como se ve una malformación arteriovenosa así típica, en una tomografía de cráneo, y pues en este caso debutó con un sangrado, con una hemorragia que como pueden ver aquí es muy grande, ¿no? Muy extensa, parenquimatosa y además se extiende hacia el sistema ventricular. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. La vena en la que ya pues se lleva todo en la sangre de la marañita, todo eso es, podría estar también presionando el cerebro o no tiene la capacidad de hacerlo. No, no tanto. No generan presión más que cuando sangran, porque cuando sangran ahí sí el hematoma, pues además del mismo volumen del hematoma, también condiciona un proceso inflamatorio con edema alrededor de ese hematoma. Entonces, todo eso sí provoca aumento de la presión intracraneal. De hecho, aquí lo ves, mira, en la imagen esta de tu lado izquierdo, hay algo de desplazamiento de la línea media. Si te fijas, está como un poquito empujado el ventrículo derecho hacia el lado izquierdo del paciente, hacia acá. Y eso es pues por efecto de masa por el hematoma que está aquí. Pero si no sangra, generalmente no hay esa presión, digamos. Va. Okay. Vean, este es otro ejemplo. Es otro paciente. Vean cómo en la fase simple de la tomografía, que es esta de acá, realmente no vemos con claridad la malformación. Se ve un poquito rara esa zona, pero realmente es hasta que ponemos el medio de contraste que podemos ver ya cómo ahí hay un conjunto de vasos anormales que son gruesos, no tan gruesos como en el caso pasado, pero pues evidentemente esto no debería estar así, ¿no? Esto también es una malformación arteriovenosa, aunque un poquito menos aparatosa que la que vimos en el caso anterior. Entonces, bueno, pues estas malformaciones, dependiendo de su tamaño y de la localización del cerebro, se pueden llegar a tratar, a veces de forma quirúrgica, a veces se puede operar al paciente, pero sí depende mucho de en dónde está, en qué área, porque hay áreas del cerebro que no podemos tocar sin causar como que un daño importante, ¿no? Entonces depende mucho de eso, y cuando a mí me piden un estudio para ver esto, pues eso es lo que le interesa al médico, ver el tamaño y la localización de esa malformación para ver a qué tratamiento es candidato el paciente, ¿no? Ok. Vamos a pasar ahora a la hemorragia hipertensiva. Acuérdense, seguimos en hemorragias parenquimatosas. Entonces, esta se va a presentar en pacientes adultos mayores, por lo menos mayores de 45 hasta 70 años, ¿no? Porque son pacientes hipertensos de larga evolución. Y aquí el problema, pues, es que la hipertensión crónica comienza a generar cambios en la pared de los vasos. Y curiosamente, algunas de las arterias que se afectan por esto con mayor frecuencia son las arterias lentículo-estriadas, ¿no? Que irrigan los ganglios basales. Entonces, es por esto que ahí se van a desarrollar con mayor frecuencia las hemorragias cerebrales a nivel de los ganglios basales, aunque también podemos encontrarla en otras localizaciones. Miren, este es un esquemita otra vez de las arterias lentículo-estriadas. Aquí tenemos a la arteria cerebral media, nuevamente, y tenemos estas ramitas, y vean cómo se desarrollan en estas ramitas unas dilataciones chiquitas que se llaman aneurismas de Charcot, ¿ok? Se llaman aneurismas de Charcot-Bouchard. Y esa es la fisiopatología de la hemorragia
hipertensiva a nivel de los ganglios basales, ¿no? Por esa susceptibilidad que tienen estos vasitos de dañarse por la hipertensión crónica y de formar estos pequeños aneurismas que se pueden romper y entonces ya se produce aquí un sangrado cerebral. ¿Vale? Además de los ganglios basales, el sangrado de tipo hipertensivo también puede presentarse a nivel de los tálamos, ¿ok? O también en la fosa posterior, en el tallo cerebral a nivel del puente o del cerebelo. Entonces, bueno, si tenemos un sangrado en el puente, pues es mucho más grave y es mucho más evidente clínicamente porque el puente se encarga de muchas funciones, ¿no? Ahí están los núcleos de los pares craneales y puede ser mucho más peligroso para el paciente tener un sangrado en el puente. Ahí sí los pacientes tienen un deterioro neurológico grave y súbito y pues los encuentras con un Glasgow muy bajo, ¿no? A veces sí hasta intubados por ese compromiso que hay en esa parte, ¿no? Pero bueno, un sangrado, por ejemplo, en el cerebelo, aparte del dolor de cabeza, podría condicionar alteraciones como de la marcha. Entonces, depende mucho de la localización en la que se produce el sangrado, de los síntomas que va a tener el paciente. Pero en todas estas regiones podemos encontrar sangrados ocasionados por hipertensión. En este dibujito que vemos aquí, pues vemos la localización típica del sangrado hipertensivo a nivel de los ganglios basales. Entonces, todo esto rojo, pues evidentemente es el hematoma, que va a estar en esa zona. Y aquí vemos cómo se extiende hacia el ventrículo lateral izquierdo. Aquí como que lo dibujaron con sangrita roja que se está extendiendo porque muchas veces el sangrado se va también hacia el ventrículo. Y esta es topografía de los ganglios basales y aquí estaría la topografía de los tálamos. Entonces también podemos ver hemorragia ahí en los tálamos, un poquito más medial, pegadito aquí a lo que sería el tercer ventrículo, que es esta aquí sobre la línea media, ¿no? Y es más delgadito. Pero bueno, aquí están ganglios basales y tálamos. Entonces, lo que tienen que aprenderse es que cuando vean un sangrado en esa localización, si su paciente es adulto, la primera opción es que sea por hipertensión. Y aquí tenemos ya unas imágenes, ahora sí, de estudios reales, en donde igual vean la localización. Aquí está el sangrado, topografía, pues casi del tálamo, ¿no? Del tálamo izquierdo. Y también con extensión hacia el ventrículo lateral izquierdo aquí. Y de este lado, en el lado derecho, tenemos un sangrado en el puente. No es muy grande, la hemorragia no está comprometiendo de forma muy importante el puente, pero puede ser muy sintomático por la pura localización. Pero bueno, esas son las localizaciones típicas. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí vieron las anotaciones que les puse en rojito? Sí, sí se ven. Sí, ok, sale. El hematoma, bueno, ya una vez que se produjo el sangrado, el hematoma va a ir evolucionando conforme va pasando el tiempo y va cambiando un poquito su aspecto en los estudios por imagen. Yo puedo identificar un hematoma crónico y diferenciarlo muy bien de un hematoma agudo. Y eso es porque, pues, sus componentes van cambiando conforme se van degradando, ¿no? Entonces, acuérdense que lo que tenemos principalmente dentro de los glóbulos rojos, pues es hemoglobina. Y es hemoglobina que tiene oxígeno, pues, generalmente. Entonces, ese va a ser el principal componente del hematoma en una etapa hiperaguda, o sea, cuando acaba de suceder el sangrado. Principalmente va a estar formado por oxihemoglobina y después, ya en la etapa aguda, la hemoglobina va a ir perdiendo como ese oxígeno que tenía y se va a transformar en deoxihemoglobina. Por eso es que aquí sale como de un colorcito diferente, ¿no? Como moradito. Y conforme sigue pasando el tiempo, esa deoxihemoglobina va cambiando y se va convirtiendo en algo que se llama metahemoglobina. ¿Ok? Y siempre este cambio en los hematomas es de la periferia hacia la porción central. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos cómo
lo que sería la metahemoglobina, que está en colorcito naranja, está en la periferia del hematoma, y la porción central es la última en cambiar, que es la que tiene aquí de oxihemoglobina. ¿Okay? Finalmente, después de que pasa todo este proceso del hematoma, ya queda nada más como una imagen residual de algo que llamamos hemosiderina. Entonces, la hemosiderina ya es como el residuo de la hemorragia y puede quedar ahí ya durante mucho tiempo, ¿no? No es raro que a veces veamos estudios, por ejemplo, de resonancia magnética, en donde encontramos residuos hemorrágicos de algún evento que tuvo el paciente anteriormente y pues nada más queda como esa zona con esos residuos y podemos saber si el paciente tuvo antes un sangrado cerebral por esa como marca que deja ahí. Pero en realidad la mayoría del hematoma se tiende a reabsorber, nada más que en el sitio pues quedan como que esos residuos hemáticos de hemosiderina que podemos detectar, sobre todo por medio de resonancia magnética. Ok. Esto no lo vamos a ver, pero esto sí. Entonces vean qué parecido se ve. ¿Qué estudio es este? ¿Qué método de imagen es? Es una resonancia magnética. Bien, esto es resonancia magnética, ¿ok? A diferencia ahorita, hasta ahorita habíamos visto puras tomografías, pero esta es resonancia. Pero lo que quiero que vean aquí es cómo en el hematoma, que está aquí, como hacia la región occipital o parietal, es como parietal, casi occipital, ¿no? Del lado izquierdo, el hematoma tiene dos partes, ¿no? Tiene una zona periférica que se ve blanquita y vean cómo la zona central se ve oscura, ¿no? O hipointensa. Entonces, esta es la imagen así como clásica del hematoma. Igual aquí, esta es una secuencia T1. Acuérdense que ya vimos eso de secuencias T1 y T2 y dijimos que en el T1 el líquido es oscuro y en el T2 el líquido es brillante. Entonces vean cómo en el T2 se ve un poquito diferente el hematoma, pero aún así tiene una parte central que es brillante y alrededor tiene una zona como que una paredcita oscura. Entonces así es como se ven los sangrados, ¿no? Tiene también aquí algo de edema alrededor. Miren, todo esto blanco es edema secundario pues al sangrado y ese edema sí puede provocar efecto de masa sobre el resto del parénquima, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que vean más o menos cómo se ven las hemorragias por medio de resonancia magnética. Esto de aquí también siguen siendo imágenes de resonancia, nomás que esta se llama la secuencia de difusión. Y vean cómo es muy brillante el hematoma en su porción central, sobre todo cuando es agudo. Y esta de acá, en el lado derecho, ya es nada más cómo se vería un sangrado residual. Aquí se ve como una marquita. Obviamente no es el mismo paciente que vemos acá, este es otro caso, pero queda como esa marquita de hemosiderina que podemos detectar con esta secuencia de resonancia y esto sería ya algo residual o crónico. Bueno, ¿alguna duda de hemorragia parenquimatosa? Porque ya vamos a pasar a la subaracnoidea, que ya es la última parte de la clase. A ver, recuérdenme las causas entonces. Causa de hemorragia parenquimatosa en prematuros. Era la matriz. Ay, La matriz germinal. germinal, sí. Hemorragia de la matriz germinal. Cuando vean pediatría, seguramente ahí lo van a estudiar otra vez. Luego, en jóvenes. Era la de malformaciones vasculares. Malformaciones vasculares, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas. Y en Ujú. adultos, esa ya me la habían dicho, hipertensión y tumores. ¿Ok? Sale. Ahora vamos a ver otro tipo de hemorragia, que es la hemorragia subaracnoidea. Entonces, esta es una hemorragia extraaxial. No es en el parénquima cerebral, pero es en los espacios que rodean el parénquima cerebral. Entonces, esos espacios normalmente tienen líquido cefalorraquídeo y hay partes en el cerebro y en la fosa posterior en donde esos espacios se hacen más amplios y a eso le llamamos las cisternas. ¿Okay? Hay diferentes cisternas en la base del cráneo que tienen diferentes nombres, pero que no están tan difíciles porque se relacionan con las estructuras que están ahí cerquita, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es una secuencia T2. Okay. ¿Por qué es T2? Porque el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso o blanco, ¿no?
Y aquí tenemos diferentes cisternas, miren. ¿Cómo creen que se llame este espacio que tiene líquido cefalorraquídeo y que está por arriba de la silla turca? Pues se va a llamar la cisterna, aquí, la cisterna supracelar. Muy fácil, ¿no? Celar, pues de silla turca, y supra porque está arriba. Pues eso se llama la cisterna supracelar. Luego aquí, esto es el tallo cerebral. Y tenemos una cisterna aquí enfrente del puente. Todo esto chonchito que se ve aquí en el tallo cerebral, esto es puente. Entonces, anterior al puente tenemos la cisterna prepontina. Está muy fácil, ¿no? Como como de anterior al puente, prepontina. Y luego aquí atrás, por ejemplo, esto que se ve aquí, esta dilatación, es el cuarto ventrículo que tiene como un triangulito. Se conecta a través del acueducto. Este es el acueducto es muy delgadito. Entonces, del tercer ventrículo, el líquido cefalorraquídeo pasa al cuarto ventrículo a través del acueducto. Y aquí abajo tenemos una cisterna más grandota que se llama la cisterna magna. Ok, cisterna magna. Entonces, pues bueno, más o menos es importante conocer todos esos espacios porque ahí, en todos esos lugares, podemos encontrar hemorragia subaracnoidea. ¿Okay? Además de entre todos los surcos del cerebro, ¿no? Ahí es en donde lo vamos a buscar. Ok, así. Entonces, a ver, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la principal causa de hemorragia subaracnoidea? Porque eso casi es pregunta de examen. ¿Qué dice aquí? Es la rotura de un aneurisma. Ruptura de aneurisma. Eso súper grábenselo porque eso va a ser de toda la vida, lo van a ver. Y seguro que en su examen va a venir, así que pongan atención. Entonces, generalmente la hemorragia subaracnoidea es por ruptura de un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? ¿Ya habían escuchado eso de aneurisma? Sí, ¿no? No me acuerdo si lo vimos en la aorta o en dónde. Sí, era donde había yo lo veo como un globo o una parte frágil del vaso, De la donde pared del vaso. la pared del Ok. vaso, entonces pues ahí es donde si sube por ejemplo, si sube la tensión, pues se puede hacer una ruptura. Exacto. Es una dilatación focal, generalmente es focal, de la pared de una arteria, ¿no? Es como un chipote. Aquí se los voy a dibujar. Ahí viene el vaso. Aquí está. Y así. ¿Ok? Entonces es un chipote. O bueno, una dilatación, ¿no? Para que se escuche un poquito mejor. Entonces, obviamente, mientras más grande es el aneurisma, pues mayor riesgo de sangrado tenemos. La verdad es que en la práctica uno ve hasta aneurismas pequeños que sangran, o sea, aneurismas menores de 5 milímetros sí me ha tocado ver y que tienen sangrado, pero pues si veo uno que mide más de 10 milímetros, que es igual a 1 centímetro, pues me preocupo mucho más porque al ser más grande, teóricamente el riesgo de sangrado es mucho mayor. ¿Okay? Estos aneurismas, vean lo que dice aquí, se van a producir normalmente en las bifurcaciones de los vasos cerebrales. Entonces, tenemos lugares bien específicos en donde vamos a ir a buscarlos si tenemos un paciente con hemorragia subaracnoidea. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada esto, del polígono? Bueno, pues para no preguntarles otra vez todo lo del polígono, aquí les voy a poner las localizaciones frecuentes. Entonces, acuérdense, esta es la arteria cerebral media. Media. Y donde la arteria cerebral media se divide, ya en ramas un poquito más delgaditas, ahí podemos tener aneurismas. ¿Okay? También podemos tener aneurismas aquí. ¿Qué arteria es esta que une las dos cerebrales anteriores? ¿Cómo se llama esta? Este puente que está enfrente. Era la comunicante anterior. La comunicante anterior. Muy bien. Entonces, aquí donde la comunicante anterior también se origina, también puede haber aneurismas. También hay en el origen de esta, ¿cuál es? La comunicante, ¿qué? Comunicante
Ahí puse. Pues posterior, ¿no? La comunicante posterior, entonces, la comunicante posterior se origina de la carótida interna. Acuérdense que la carótida interna, que es esto, se divide y por un lado se origina la cerebral anterior, por otro lado se origina la cerebral media, pero también por ahí se comunica o se une la comunicante posterior. Entonces, en ese lugar en donde nace la comunicante posterior pegado a la carótida, también puede haber aneurismas en esa bifurcación. Y también puede haber aquí en donde se bifurca la arteria basilar, que dijimos que era esta de acá atrás, y que origina a las dos cerebrales. ¿Cuáles nos faltan? Posteriores. A las cerebrales posteriores. La verdad es que yo no he visto casi nunca aneurismas en la punta aquí de la arteria basilar. Los más frecuentes que veo son en las otras tres localizaciones, en la bifurcación de la cerebral media, en el origen de la comunicante posterior y en la comunicante anterior. ¿Okay? Esos son los más frecuentes. Entonces ahí es donde yo voy a buscar los aneurismas cuando tengo un paciente con un sangrado, o a lo mejor un paciente que no tiene sangrado, pero que se hizo una tomografía de cráneo con contraste. Casi siempre de forma intencionada voy a buscar esos lugares, nada más para ver que no se detecte algo de forma incidental, porque pues estos aneurismas son asintomáticos hasta que se rompen, ¿no? Es que el paciente se da cuenta que los tiene. Entonces, a veces por algún otro motivo el paciente se hace un estudio y sale un aneurisma y pues se puede tratar de forma oportuna antes de que tenga un sangrado el paciente. Okay. Estos aneurismas, pues también la edad de presentación es de adultos, más o menos como la misma edad de las hemorragias hipertensivas, no es tanto una patología de jóvenes. Y lo que tienen que conocer bien es la presentación clínica, que es la presencia de cefalea súbita e intensa, ¿no? Los pacientes dicen así que tienen la peor cefalea de sus vidas, así, y que les inició de forma súbita. Entonces, pues si tienen un paciente con esos síntomas, hay que pensar que puede ser un sangrado por un aneurisma cerebral, ¿no? Sobre todo si el paciente es hipertenso, es mayor, y tiene un dolor de cabeza que nunca ha presentado y que es muy intenso y fue súbito. ¿Okay? A veces en inglés también lo definen así, como cefalea en centinela o cefalea en trueno, como thunderclap, ¿no? Porque igual, porque aparece de forma súbita y es muy intensa. Entonces, bueno, esos son los síntomas clásicos del sangrado por una ruptura de un aneurisma. ¿Okay? Generalmente, el pronóstico puede ser no muy bueno, sobre todo si la hemorragia es muy abundante, o sea, si el aneurisma era grande y sangró mucho, a veces podemos encontrar completamente ocupadas de sangre todos los espacios subaracnoideos así y de las cisternas de la base, y en esos pacientes el pronóstico pues no es muy bueno porque se pueden complicar, pueden hacer vasoespasmo, y se puede obstruir el líquido cefalorraquídeo si el sangrado se va hacia los ventrículos. Entonces, puede tener una mortalidad alta si la hemorragia fue muy abundante. Y así es como lo vamos a ver en nuestros estudios. Okay. Entonces, miren, aquí del lado izquierdo tenemos tomografía de cráneo en corte axial. Y vemos que, miren, todas las cisternas aquí de la base, todos estos surcos, están blancos. Todo eso es sangrado. ¿Ok? Todo eso. Incluso aquí lo vemos alrededor del mesencéfalo. No sé si se acuerdan que les había dicho que el mesencéfalo, pues que es la primera parte del tallo cerebral, tiene una formita así como de carita de Mickey Mouse con dos orejas, o un corazón, miren, aquí me salió más como un corazón. Entonces, alrededor del mesencéfalo, pues nomás debe de haber líquido cefalorraquídeo, se debe de ver negrito como el líquido que está aquí en los ventrículos. Pero todo lo blanco, pues es hemorragia. Es una hemorragia muy abundante. Igual aquí, miren, en el plano sagital, de este lado, vemos como todas las cisternas que les platicaba ahorita, aquí la cisterna prepontina, la cisterna supracelar, aquí hay otra cisterna anterior al mesencéfalo que se llama interpeduncular, pues todo esto está lleno de sangrado, miren, todo esto blanco de sangre. También incluso se ve sangre aquí atrás, en el tentorio y en los surcos que están aquí en el cerebro, ¿no? Ok.
Entonces, ¿alguna duda de cómo se ve la hemorragia subaracnoidea? No, doctor. Acuérdense que la hemorragia cerebral, cuando es aguda, siempre se va a ver hiperdensa. El sangrado agudo siempre es hiperdenso. Igual los hematomas parenquimatosos que vimos se veían muy blancos, ¿no? Se veían hiperdensos. Pues todo esto es sangrado agudo. Okay. ¿Y cómo vamos a diagnosticar el aneurisma? Pues bueno, ya dijimos ahorita, mediante una tomografía con contraste, que podemos decir que es una angiotac. Y antes del angiotac, se utilizaba mucho la angiografía cerebral para estudiar estos pacientes. La angiografía es un estudio de rayos X, pero es un estudio invasivo, en donde se mete un catéter hasta la circulación del cráneo y se mete contraste y se toman fotos de los vasos sanguíneos. Entonces, ese era el, digamos, el gold standard, ¿no? O el estándar de oro de diagnóstico, pero actualmente se utiliza mucho más la angiotac porque no es invasiva. Acuérdense que en tomografía nada más inyectamos el contraste por la venita del brazo y tomamos las fotos. Entonces, la gran mayoría de los aneurismas ahora se detectan mediante angiotac y la angiografía sí se deja para el tratamiento. Se pueden embolizar esos aneurismas. ¿Han escuchado ese término de embolización? Hagan de cuenta que en la embolización se mete un catéter y entonces se le avienta al vaso como que unos resortitos. Hay diferentes material de embolización. O incluso se puede llegar hasta acá dentro del aneurisma con el catéter, más bien. Y entonces ahora sí se le pone un material adentro para que se ocluya. Material de embolización. Entonces eso ya hace que el aneurisma ya quede excluido ahí de la circulación y ya evitamos el riesgo de que sangre. ¿Okay? Eso es una embolización. Pero pues se tiene que hacer mediante angiografía. Y estas son imágenes de una angiotomografía. Aquí vemos un aneurisma también, justo en donde se bifurca la cerebral media. Es este chipote que está aquí. Y aquí de su lado derecho tenemos una angiografía cerebral, así se ven las imágenes. Lo negro es contraste y lo que está marcando aquí la flecha es un aneurisma también, ¿no? Es otro paciente, no es el mismo, pero es nada más para que vean cómo se ve por medio de los dos métodos de estudio el aneurisma o el chipote. Okay. Radiológicamente utilizamos una clasificación que no se las voy a preguntar, que se llama la escala de Fisher, dependiendo de qué tanto sangrado subaracnoideo se ve, y le damos un grado. Obviamente el grado 1 es el más leve, el grado 0 es normal, no se ve nada, y el grado 4 pues ya es un sangrado mucho más abundante y mucho más extenso. Pues lo único que tienen que saber aquí es que mientras más alto es el grado, pues peor pronóstico y más grave está el paciente. Pero es una clasificación tomográfica, no se las voy a preguntar, pero pues ahí está por si alguna vez alguien se las dice o algo, que ustedes sepan. La clasificación de Fisher de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Nomás para que se luzcan cuando vayan a sus hospitales. Okay. Y ya, por último, las complicaciones del sangrado subaracnoideo ya se los había mencionado, pues es que se obstruye el sistema ventricular. Esos pacientes pueden hacer hidrocefalia. Miren, por ejemplo, aquí hay sangrado en los surcos, se ven blanquitos. Todos estos surcos, hay sangrado subaracnoideo. Y aquí en los ventrículos laterales, ¿no? Ahí se acumula el sangrado por la posición del paciente que está acostado boca arriba. También puede haber vasoespasmo, que es cuando los vasos se contraen y pues eso puede traer repercusiones en el flujo sanguíneo. Y pues generalmente eso tienen un peor pronóstico los pacientes cuando tienen este tipo de complicaciones.